Pues buenas tardes para las personas que se conectan desde España, buenos días al otro lado del océano. Hoy agradecemos su presencia a don Ramón Pérez Juste, catedrático emérito del área de conocimiento de MIDE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene una extensa trayectoria de investigación y docencia de la que podríamos hablar gran parte de la jornada, pero que me quedo con lo que personalmente más valoro y agradezco desde un grupo de investigación joven, profesor vocacional que ha pasado por todos los niveles de enseñanza del sistema educativo, porque sé que cada una de sus palabras será una enseñanza. Hoy la Universidad Internacional de La Rioja le abre sus puertas para hablar de persona y universidad. Es en este espacio donde parece mostrarse menos necesaria esta atención a la persona en todas sus dimensiones. Y, sin embargo, creemos que no es así, que el modelo universitario debe centrar más su atención en la persona y convertir al estudiante en el centro del escenario de aprendizaje. Gracias, Ramón, y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los que nos están viendo desde Logroño, desde España, desde aquí mismo de Madrid, y saludos a los que están al otro lado del Atlántico. Encantado de encontrarme en este acto porque estamos en una situación de utilizar una tecnología que nos es muy querida a los que, como yo, somos profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y eso en un tema muy querido para mí, aunque las cosas de la vida, sin saber cómo aterricé en temas de estadística y métodos de investigación, pero digamos que siempre me he sentido más que nada educador y por lo tanto pues todos los temas de la educación personalizada me han resultado muy atractivos, tal vez por haber estado al lado de la gran figura que ha sido el muy querido de todos nosotros, profesor Víctor García Hoz. Por eso cuando se me invitó a hablar del tema de la personalización en la universidad, a sabiendas de que podía resultar un tema un tanto raro para estos niveles educativos, pues me quedé con él en una charla que tuvimos José Fernando y yo en la cafetería de nuestra universidad. ¿Cómo voy a afrontar esta charla? Mire, yo me he planteado, hasta el último momento, que he estado dándole vueltas a las cosas, me he planteado hacerlo como si tuviera que responder a tres grandes preguntas. La primera sería, ¿demanda la sociedad a nuestra universidad unos cambios, como en todos los ámbitos, pero en este caso relacionados con la calidad? Es verdad que en general todos tenemos esta idea de que la calidad está en todos los sitios y todo el mundo habla de calidad, aunque muchos hablemos de calidad con contenidos totalmente distintos. En el caso de que podamos dar una respuesta afirmativa a esta primera pregunta, la segunda que me planteo es ¿y en qué consistiría una educación de calidad que yo hago sinónima de educación personalizada? ¿En qué consistiría? Para ver si eso es una demanda razonable para la universidad del siglo XXI. Y en el supuesto de haber hecho esa segunda pregunta, la tercera sería ¿y cómo podemos llevar a la realidad de nuestros centros y aulas una educación personalizada en la universidad? Que sé que en algunos ambientes choca. Por eso me veo de alguna manera obligado a justificar mi posición, a razonarla. ¿Demanda la sociedad entonces esos cambios relacionados con la calidad? Yo creo que lo podemos abordar desde dos perspectivas complementarias. Una es lo que demanda la sociedad, que en terminología de UNESCO sería lo que llamamos pertinencia social. Dicho de otra forma, responder a las demandas sociales. El sistema educativo y la universidad en concreto puede ser algo al margen de la sociedad, como si fuera un pequeño ámbito cerrado en los propios límites físicos de la universidad, o al contrario, tiene que estar atento a lo que nos viene de fuera y intentar darle una respuesta adecuada. Ese sería el criterio de pertinencia social.
lo ha acuñado, por cierto, la UNESCO en algunos de sus congresos celebrados en París. Y luego también existe una demanda de calidad para el sistema educativo, que ya no es solamente de la sociedad, aunque también lo sea de la sociedad, y que yo ligo a lo que llamo el criterio de personalización. Es decir, el criterio de formar las personas y no solamente formar las mentes, que ha sido, creo que sigue siendo y presumiblemente lo va a ser durante algún tiempo, todavía una deficiencia de nuestro sistema. Para contestar a esas demandas sociales he elegido algunas referencias. Podría haber elegido otras muchas, incluso algunas mucho más recientes, pero si bien en algunos campos interesa lo más reciente, lo último, aquí probablemente viene bien decir que esto no es un movimiento de ahora mismo. Y en ese buscar algunos antecedentes de estas demandas, pues me ha parecido interesante un libro que se publicó nada menos que en el año 79, año en que algunos de mis oyentes no habrían nacido, seguro, y que se titulaba Aprender horizontes sin límites. Es un libro publicado por Aurelio Peccei y que son unas publicaciones del Club de Roma. El Club de Roma es una especie de club que llaman de sabios, que se reúnen de vez en cuando y que en función de sus reuniones elaboran documentos, documentos que pueden ser de gran utilidad. Pues bien, en este libro, muy interesante por cierto, los autores hablan de una cosa que llaman el desfase humano, que es la distancia que hay entre por dónde va la sociedad y por dónde van los sistemas educativos de tratamiento para prepararse para esa sociedad. Y dicen que la salida a ese desfase humano sería lo que llamamos el elemento humano. No solo las tecnologías, no solo los medios y recursos, sino fundamentalmente el elemento humano. Y cuando de alguna forma quieren caracterizar el elemento humano, entre otras cosas que nos dicen, pues hace falta que los sistemas educativos se abran a la innovación frente al aprendizaje de puro mantenimiento. Un aprendizaje de puro mantenimiento será aquel que muchas veces damos en nuestras universidades y en nuestras aulas, en las que lo que esperamos de los alumnos es que aprendan lo que nosotros les hemos dicho o lo que ya viene en los libros. Pero con eso el alumno se llena y se nutre y se pone al día, pero la humanidad no avanza, con lo cual el desfase es cada vez mayor. Por eso hablan ellos de que para entrar en ese elemento humano hay que buscar un aprendizaje innovador que vaya más allá del de puro mantenimiento. Y ese aprendizaje innovador, lo vamos a verlo después, que tiene que ver con alguna de las facetas de lo que llamamos educación personalizada. Otra de las frases que se dicen en ese libro, que también a mí me llevan a la convicción de que ese aprendizaje es el que se espera. Me parece que te has pasado. Sí, te has pasado. Ahí estamos. ¿Perdón? Ahí estamos, sí. Parece que había habido un pequeño problema con el pase de las diapositivas. En esa clarificación se hablaba de que las enzimas del aprendizaje innovador son los valores. Otra dimensión que, como vamos a ver, tiene mucho que ver con el aprendizaje innovador frente al de puro mantenimiento. Bien, sigamos entonces. La siguiente cuestión tiene que ver con otra de las peticiones, otro de los cambios que se han introducido desde los últimos años en las universidades españolas y que tiene que ver con un famoso informe del año 2000 de José María Brical, que fue encargado por el Consejo de Universidades, en el que se afirmaba, en aquel momento, se afirmaba que la universidad debería atender a factores que no son los propios de la instrucción, como él decía, el fenómeno de la mundialización y la revolución científico-técnica con cuestiones éticas y morales acuciantes.
no está ahí. Estas. Siguiendo con estas aportaciones que me hacen a mí justificar que la sociedad demanda cambios y demanda cambios de calidad en educación, tenemos también los congresos de UNESCO. UNESCO, como saben ustedes, es la Organización Internacional para la Ciencia y la Cultura, y también en sus últimos años ha venido desarrollando determinados temas, algunos ligados con la universidad del siglo XXI. Entre esos cambios está un documento del año 1999, en el paso de siglo, en el que se habla justamente de la Declaración Mundial sobre Calidad y Educación Superior en el siglo XXI, visión y acción. Y en ese documento, que es francamente atractivo, entre otras cosas dicen, para que vean que no está hablando la UNESCO de lo que es tradicional de la universidad, están hablando de contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, y eso se lo pide a la universidad. Y en la misma línea añaden, y crear una nueva sociedad no violenta, algo que tampoco tiene que ver nada con lo que tradicionalmente ha sido una preocupación de la universidad. Bien, podría añadir más cosas, pero solo voy a añadir una más. Un profesor que tuve la ocasión de conocer cuando trabajaba justamente en el edificio muy cercano donde trabajo ahora yo en la universidad, que es el profesor Escotet, pues ha planteado también en un trabajo que hizo en la Universidad de Deusto lo que según las investigaciones demanda la sociedad a la universidad. Y lo ha hecho a partir de las investigaciones en las que lo que se plantea es qué demandan los empleadores a la sociedad, a la universidad. Entonces, viene a decir que en general los empleadores reconocen que nuestros licenciados, yo no estoy tan seguro, pero él dice que los empleadores dicen que salen bastante bien preparados. Dice, pero tienen carencias manifiestas en aspectos como habilidades genéricas y en la predisposición o actitudes hacia la creatividad, la adaptabilidad y la flexibilidad. Es decir, estamos hablando de que probablemente lo que tradicionalmente ha hecho la universidad no andamos del todo mal, aunque yo no me lo creo, como digo, me parece que eso es una postura bastante optimista, pero hay una serie de aspectos que los propios empleadores, o sea, una parte importante de la sociedad, piden a la universidad y la universidad parece que no da. Bueno, creo que con estas cosas podemos mantener razonablemente bien, ¿verdad?, lo que he dicho. Hay una demanda social de cambio a la universidad y, como han visto, algunos de esos cambios tienen que ver fundamentalmente con calidad de la educación, o sea, con un tipo de educación distinta de lo que tradicionalmente venimos haciendo. Admitiendo que les haya podido convencer razonablemente de que la primera pregunta nos lleva a una respuesta positiva, vamos ahora a decir, bueno, ¿y cómo sería esa educación de calidad que yo llamo educación personalizada? Eso es una afirmación mía, quiero decir que yo me he atrevido, incluso en el prólogo a un libro que tuvimos ocasión de prologar, decía que para mí, precisamente, educación de calidad y educación personalizada eran equiparables. Bueno, no sé si ustedes admiten esto, pero por lo menos vamos a ver en qué consiste una educación personalizada y vamos a ver si eso podría ser llamado educación de calidad. ¿Qué sería una educación personalizada? Van a ver que van a aparecer tres grandes aspectos a los cuales vamos a dedicar una atención. Digo, primero, aquella que, y digo, abarca todas las dimensiones específicamente humanas. En segundo lugar, aquella que a esas dimensiones les da una relevancia según la importancia relativa que puedan tener, y lo hace de una forma equilibrada, no sesgada. Y tercero, y probablemente más importante, aquella que logra que estas partes que están siendo, digamos, tratadas con una educación de calidad, estén integradas. Dicho de otra forma, que no estén meramente yuxtapuestas. O
O sea, que la educación personalizada, educación de calidad, no sería aquella en la que lo que suma de don fulano más lo que he dado a fulanita de tal y don zutanito más tal, al final educación personalizada. No, sino la que estas partes están integradas de forma armónica. Bueno, pues veamos ahora cada una de estos tres aspectos, lo que implican, y nos vamos a dar cuenta del cambio que se exige a la universidad con una educación personalizada. Nos quedará después analizar si es posible, y si es posible cómo hacerlo, pero ahora vamos a ver cómo podría ser una educación personalizada en la universidad. Digo, primera, aquella que abarca todas las dimensiones, dimensión racional. Una de las críticas más comunes que hacemos a nuestra formación en la universidad suele ser la de que cultivamos fundamental, cuando no casi exclusivamente, la dimensión académica que está ligada al intelecto y a la memoria. Pero más todavía, al intelecto en sus dimensiones más bajas. Tuve la ocasión de hacer una investigación en mi universidad con más de 6.000 exámenes, analizando qué se evaluaba. Y pudimos ver que, siguiendo la ya tal vez pasada, pero actual, por otra parte, taxonomía de Bloom, la inmensa mayoría de esos exámenes lo que medían era conocer, comprender y hacer, y algunos aplicar, pero pocos tenían que ver con las funciones superiores del intelecto, es análisis, síntesis, capacidad de crítica, aportaciones nuevas, etcétera, etcétera. Bueno, pues si reconocemos que la persona es un ser racional, pues si la universidad no ataca, en el buen sentido de la palabra, no aborda lo que es las funciones superiores del intelecto, dado que la universidad es el nivel más elevado, díganme ustedes quién va a ser quien lo haga. En bachillerato, si no se hace, aún queda la universidad, pero más allá de la universidad ya solo queda lo que cada uno sea capaz de hacer si tiene formación permanente para seguir trabajando a lo largo de su vida. Bueno, pues una educación personalizada es la que se preocupa de las funciones superiores del intelecto, dado que estamos en nivel universitario, que es el más elevado. Segundo, la persona es el único ser que es o que debe gobernar su vida. Es decir, es el único animal, en este caso racional, que es capaz de darse un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, lógicamente, debe ser un proyecto valioso, para lo cual le sirve la racionalidad, pero solo la racionalidad no vale. No tenemos más que echar una pequeña ojeada a nuestra vida para ver cuántas veces la razón nos dice lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Bueno, pues porque en ese momento la razón nos ilumina el camino, pero otras dimensiones, como puede ser la fuerza de voluntad, pues nos quedan fuera de combate. La grandeza de lo que representa para el ser humano su dignidad, que es la que le permite ser sujeto de un posible proyecto personal libremente elegido, es algo propio de una educación personalizada. Unir la dignidad humana y la libertad en el marco de la educación sería una segunda e importantísima dimensión de educación personalizada. La persona es única e irrepetible. Un psicólogo al que yo tengo gran afecto, Allport, psicólogo personalista, acuñó un término que él denomina que la persona es una individualidad configurada, que es algo así como lo que decíamos antes de la integración. Él decía, puede haber dos personas que tengan el mismo nivel de inteligencia, los mismos intereses, las mismas motivaciones, tal vez la misma capacidad de voluntad, etc. Dice, pero nunca hay dos iguales porque lo que resulta de la persona es la forma en que esas partes se integran en un yo que es irrepetible. Bueno, pues esa irrepetibilidad pide también que el currículum universitario no sea algo uniforme, porque no parece lógico que siendo distintos todos tengan que hacer las mismas cosas, aunque como es obvio, habrá muchas cosas comunes, eso es lógico,
pero tendremos que buscar algunas salidas a esa diversidad y la universidad las debe prestar adecuadamente. La necesidad, la persona es un ser social. Y algunos dicen que es por necesidad, otros que dicen que es por naturaleza. No vamos a discutir ahora sobre eso, pero que es social sí que lo podemos afirmar. Y que necesitamos de los demás también lo podemos afirmar. Necesitamos de los demás para satisfacer nuestras necesidades. Yela habla de la valía personal, que nace de la relación con los demás, y hablamos de la autoestima, que es como el espejo que nos devuelven los demás y nos hace sentirnos autoestimados o desestimados. Y eso influye mucho en la situación de las personas. Y por último, la persona es una unidad. Es verdad que para estudiarla, bueno, bastaría con ir a cualquiera de los libros que estudian la personalidad, el de Allport, por ejemplo, que tiene 700 no sé cuántas páginas, bueno, para darnos cuenta de lo complejo que es eso. Pero el hecho concreto es que es una, que no es la suma de las partes. Y ese ser una es lo que pide que nosotros, en la formación que le demos, lo hagamos de una forma equilibrada y armónica. No, como hemos dicho ya alguna vez, como mera justaposición de las partes. Bueno, pues yo creo que queda claro desde mi vista que atendiendo a esa idea de que tenemos que dar respuesta a todas las dimensiones fundamentales de la persona, estamos ante muchas que normalmente la universidad no viene afrontando. Entonces nos quedará, como digo al final, decir, oye, pero no las afronta, pero se va a poder afrontar. Bueno, eso será la tercera parte de la intervención. En la segunda de los aspectos que hemos dicho que configuraban una educación personalizada era el de tratar equilibradamente estas dimensiones. Y digo, ¿por qué es necesario hablar de este tratamiento equilibrado? Bueno, pues es necesario porque en primer lugar son muchas y en segundo lugar están interrelacionadas. Y pudiera darse el caso, ¿verdad?, de que hubiera un tratamiento muy a favor de ciertas partes, por ejemplo, lo intelectual, que es lo que habitualmente hacemos en los sistemas educativos, y dejemos de lado lo que puede ser la dimensión afectiva, la dimensión social, la dimensión emocional. Por lo tanto, multiplicidad de dimensiones e interrelaciones que piden algún tratamiento adecuado. Segundo, no es lo mismo este tratamiento adecuado en infantil que en bachillerato o en la universidad. En infantil los niños son fundamentalmente heterónomos, es decir, dependen del juicio de valor que hacen sus padres y sus maestros fundamentalmente. Conforme vamos pasando el tiempo, esa heteronomía va disminuyendo y aumenta el grado de autonomía. El tratamiento que demos, por ejemplo, al margen de libertad de un niño de bachillerato o de secundaria obligatoria, será menos exigente que el que podamos darse en la universidad, donde tendrá que ser algo menos intrusivo, menos fuerte, menos de influir, y sí de estar disponible, estar con la disposición de ayudar, que nos vean como que estamos al alcance de ellos, que no creamos barreras, etcétera, etcétera. Porque autonomía y heteronomía son como las pesas de una polea, que si aumenta una, disminuye la otra. Es verdad que un universitario tiene que tener un suficiente grado de autonomía, pero también es cierto que siguen siendo personas en formación. Por lo tanto, algunos universitarios a lo mejor no necesitan de este apoyo, pero otros universitarios, si no lo tienen, pueden llegar a fracasar, y no solo en lo intelectivo. Y luego, digo, sin sesgos. Y cuando preparaba esta sesión esta mañana, digo, ¿cómo voy a ilustrar esto de sin sesgos? Y que digo como no una mera presencia testimonial. Y me he acordado de algo que me llamó mucho la atención hace unos días, muy pocos, creo que ha sido esta semana, con el sistema educativo en Cataluña. Como les han obligado a que los niños tienen que estudiar no sé cuántas horas en castellano y no las habían cubierto durante todo el año, ahora, en la última semana del curso,
les han hecho una inmersión en castellano, de todo en castellano, durante una semana para cubrir el expediente. Que hagan un trabajo en castellano, que lean un artículo en castellano, que vean un periódico en castellano. Eso no es equilibrado. Eso es querer cumplir con una norma oficial que se les ha impuesto. Los sesgos hay que evitarlos, hay que dar a cada parte la importancia que tiene. Bueno, pues la universidad también podría caber en eso de los sesgos, ¿no? Diciendo, bueno, como nos piden que tienen que hacer un trabajo de tipo colaborativo, pues bueno, que nos hagan este trabajillo al final y ya cubrimos el expediente. Eso de cubrir el expediente no debería ser objeto de nuestra forma de hacer. Y luego digo la tercera parte, que es lo de que se integren armónicamente, esa es otra característica de la educación personalizada, y que yo he planteado en estos tres aspectos. La integración armónica de las partes tiene una enorme ventaja, y es lo que llamamos las sinergias. Hay una actividad que cuando se realiza, además de realizar esa, podemos estar colaborando al logro de otras. Por ejemplo, hablamos ahora mismo, acabo de decir, de los trabajos. En un trabajo que haga un alumno universitario, donde puede, digamos, ser más o menos original y creativo, si el trabajo es en equipo, además está desarrollando una de las competencias que parece que hoy en día se reconocen como de las más importantes. O si tiene que hacer trabajar una competencia como es la del trabajo en equipo, la puede utilizar para trabajar sobre un tema intelectivo o sobre un tema social. Entonces podemos estar con esas sinergias ayudando desde una intervención en un sitio a objetivos que están enlazados como las cerezas. Segundo, porque esta integración armónica da la idea de que todos los profesores estamos en línea. Es decir, tenemos unidad de acción. Si unos profesores van por un sitio y otros por otro, da la sensación de que no existe una idea de unidad. Entonces, esa idea que perciben muchos alumnos de que a don fulanito se le aprueba de esta manera, a doña Menganita de esta otra manera, fulanito tiene estos criterios de evaluación, el otro tiene los otros, cada uno tenemos un proyecto que no es un proyecto unitario. Pero ese proyecto unitario proyecta una importante idea de unidad de vida. Todos los profesores persiguiendo desde sus respectivas responsabilidades los mismos grandes objetivos, dan una idea de unidad que el alumno lo puede trasladar a su ámbito de acción personal. Bueno, pues con esto terminaría la segunda de las preguntas. Creo que ha podido quedar medianamente claro que esto es complejo. Esto es complejo. Ahora nos queda, pero ¿esto va a ser posible? Es decir, realmente, teniendo en cuenta esta complejidad, ¿la universidad puede hacer una educación de calidad entendida de esta manera? Esa es la tercera y última parte que vamos a ver cómo la afronto para que veamos si es posible o no es posible. El que sea difícil no me preocupa, porque todo lo bueno suele ser difícil. En general, en casi todos los ámbitos de la vida, lo bueno es más difícil que lo regular o que lo malo. Ahora, el asunto es, ¿y es posible? Bueno, pues vamos a ver, probablemente no será posible de una sola vez hacer el gran cambio de una universidad tradicional a una universidad en que lo personalizado esté presente, pero si hay voluntad de hacerlo, probablemente poco a poco lo vamos a poder hacer. Y vamos a ver que algunas cosas están muy al alcance, otras no tanto. En primer lugar, vamos a empezar por lo teóricamente más sencillo. Lo que tradicionalmente ha hecho la universidad, enseñar, y que ahora desde Bolonia no pone el énfasis tanto en enseñar cuanto en aprender. Podemos personalizar, o sea, darle este enfoque de calidad al aprendizaje en la universidad. Esto yo para mí creo que no tiene ninguna duda y que es muy fácil. En primer lugar, proponiéndonos objetivos más elevados. Hemos dicho antes que la universidad, tradicionalmente, está volcada sobre los objetivos más bajos de los niveles cognitivos. Pero es que si en la universidad no prepara para pensar, para ser original, para tener capacidad de crítica,
para avanzar el conocimiento, para la innovación, pues díganme, ¿quién va a ser si no lo hace la universidad? Yo sé que después, cuando llega el momento de la realidad, hay problemas. Por ejemplo, hay un problema muy claro, y estoy pensando en mi universidad, que es la que más conozco. Si un profesor tiene 4.000 alumnos, corregir o valorar 4.000 exámenes en los que pueda haber ese grado de objetivos más elevados es muy difícil, porque exige mucho tiempo. Ahora, no creo que haya profesores que a conciencia estuvieran dispuestos a renunciar a la formación más elevada solo por trabajar menos. Cuando haya, digamos, impedimentos estructurales, eso es otra cosa, pero en principio debemos saber que si la universidad se limita a transmitir el saber y luego a constatar que se ha logrado el saber y ese saber constatado da hasta matrículas de honor, el alumno no se va a preocupar de ir más allá, porque le es mucho más fácil conseguir una buena calificación, que es el reconocimiento social, sin haber entrado en los objetivos más elevados. Es decir, podemos perfectamente atacar esta primera manifestación de lo que llamamos educación personalizada, planteando objetivos propios de la universidad. Segundo, abriéndonos a los objetivos personales, eso que decía Allport de la individualidad configurada, somos únicos e irrepetibles. Pues si cabe un currículum más o menos normalizado durante las primeras etapas, conforme avancemos, tendremos que ir abriéndonos a la enorme diversidad de campos del saber que tiene el mundo. Y por lo tanto la universidad debería estar abierta a objetivos personales, en función del interés, de la capacidad, de la motivación, de la fuerza de voluntad. Es decir, por supuesto que tiene que haber un currículum básico común, pero tendríamos que abrirnos también a ese otro elemento en el que uno puede ser creativo y original. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues fundamentalmente es un problema de actitud del profesor, fundamentalmente. No es más difícil eso que otras cosas. Pero si el profesor plantea su currículum como algo cerrado, hecho, acabado, y el alumno tiene la conciencia de que con eso logra lo que espera, aprender y sacar buenas notas, no se va a preocupar de más. Ahora, si el profesor ante determinados objetivos abre la posibilidad al alumno de que haga cosas originales, diferentes, con determinadas metodologías, me parece que ya con eso puede responder a este primer bloque de cosas. No es el momento aquí, pero recuerdo haber leído una preciosa anécdota de dos premios Nobel, Rutherford, el primero de ellos, de cómo se puede enseñar la física, no estamos hablando de otras cosas, de una forma creativa. Resulta que el chico al que se refiere la anécdota fue años más tarde también premio Nobel de Física. Bueno, no es el momento, pero allí lo único que había era una forma de que el profesor tirara de la originalidad y la creatividad del alumno, en vez de cegarla cuando no das la respuesta que está esperando el profesor. Esto es. Por lo tanto, creo que en este punto la personalización en el sentido de abordar objetivos elevados, que es una de las cosas que hemos dicho propias de la educación personalizada, está garantizada. La segunda, ya admitiendo que se plantea objetivos de aprendizaje más elevados, esta formación intelectual está muy relacionada con ella, porque los objetivos más elevados al final le permiten a la persona ser crítica, ser capaz de pensar, ser capaz incluso de defender ante un profesor posiciones distintas. Si Rutherford, esa anécdota que he dicho antes, no hubiera dado cabida a que hubiera respuestas alternativas, porque hubiera creído que no había más que una respuesta, que es lo que llamamos el pensamiento convergente, pues no cabe la creatividad. Y esto hay que reconocer una cosa: los padres y los profesores muchas veces cegamos la raíz del pensamiento divergente, porque el pensamiento divergente abre las respuestas mucho y la mayoría son inútiles. Pero es que si ciegas eso, no va a encontrar la útil, la buena, la novedosa.
Entonces, muchas veces, como buscamos la rapidez, pues, pero niño, ¿cómo dices esa respuesta? Eso no puede ser. No te sabes el teorema, allí estaban hablando del teorema de Pitágoras en concreto. Bueno, pues buscar alternativas a resolver un problema no por el teorema de Pitágoras. Evidentemente, el teorema de Pitágoras servía idealmente para encontrar la solución, pero si no le dejas que busque alternativas, pues entonces irá siempre a la solución y no le estaremos preparando para que busque alternativas. Bueno, capacidad de reflexionar, de pensar, de desarrollar el pensamiento divergente y con ello de abrirnos a la creatividad, a ser originales. No todo el mundo va a descubrir algo, pero cada uno podrá descubrir lo que esté a la altura de sus posibilidades. Una segunda cuestión es la referente, estamos hablando de si se puede hacer, cómo se puede hacer, a lo que llamamos la formación integral. ¿Cómo podemos hacer formación integral en la universidad? Pues esto lo teníamos pensado mucho los pedagogos hace mucho tiempo, pero con Bolonia ha venido a reforzarse la idea. Desde que Bolonia nos dice, no piensen ustedes tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. No piensen ustedes tanto en lo que ustedes como profesores tienen que hacer, sino en lo que tienen que hacer los alumnos para hacerse suya la transmisión del saber. Es decir, no es que yo sea capaz de explicar muy bien en una clase una lección, sino si va a poder el alumno apropiarse de eso, que eso es lo importante. Si no se apropia, yo puedo ser un magnífico orador, que eso no sirve de nada. Me decía un compañero de mi universidad, profesor de la Escuela de Ingeniería, claro, en cuanto vean la anécdota van a ver que esta anécdota tiene ya sus años. Dice, yo soy capaz, si me dejan utilizar acetatos, o sea, las transparencias de antes, puedo dar casi todo el libro en una sesión o en una semana. Pues claro, yo tengo ahí, ya no tengo ni que perder el tiempo en ir escribiendo las fórmulas, ya las proyecto y ya están. Y el chico que las coja. Dice, pero no, lo que me tengo que plantear es a qué velocidad de mi exposición puede asumir el alumno lo que yo le planteo. Y entonces ese protagonismo es el que de alguna forma consiste en darle tiempo al alumno. En uno de los programas más conocidos de educación del desarrollo intelectual, el proyecto Inteligencia de Harvard, en los cuadernillos que tienen para el desarrollo de la inteligencia, aparece siempre un niño al principio, en la primera página, y aparece así, con un lapicero delante de su boca. Y debajo pone, déjame pensar. O sea, no vayas tan deprisa, que tú puedes explicar muy deprisa, pero yo tengo que asimilar eso. Y entonces creo que ese protagonismo del alumno, que es ejercer su libertad para ir aprendiendo a su ritmo, podría muy bien traducirse por este esquema que yo he puesto ahí, que es de mi querido profesor Víctor García Hoz, lo que llama él la obra bien hecha. No se trata de hacer muchas cosas, sino pocas y bien hechas, porque dice él, solo lo bien hecho educa. Y entonces en esa es una obra, dice él, bien planeada, bueno, bien ideada, la primera idea, donde ya hay un elemento de innovación, bien planeada, bien ejecutada, bien acabada, persistencia, y después dice, y bien valorada, que es juicio, autoevaluación. Entonces, cuando hacemos esas cosas, el alumno, si le estamos acostumbrando a hacer bien en cada asignatura, una sola cosa en cada asignatura, hace en una carrera 25, 30. Si están bien elegidas, también aprende a formarse integralmente, porque aquí está la inteligencia, la motivación, los intereses, la fuerza de voluntad, la persistencia, y hasta la capacidad autocrítica. En las dimensiones no intelectuales, ¿podemos hacer esto? Hombre, yo comprendo que en mi universidad resulta difícil por aquello de la distancia, y la UNIR es una universidad a distancia. Tenemos que rompernos un poco la cabeza para darle sentido a esto. Pero no cabe duda que también existen elementos propios de una educación personalizada, como los que aparecen aquí recogidos, que son propios de este tipo de educación, que son eso que decía yo antes de las sinergias.
cuando un alumno está estudiando, puede comprometerse con sus compañeros para ayudarles. Y eso no es solo estudio, está desarrollando un valor, a la vez que estudia. Puede hacerlo en cooperación y está desarrollando una competencia. Puede hacerlo participando en la comunidad. La universidad se está pidiendo ahora que se implique más en los problemas de la sociedad. Bueno, pues hay muchos temas, hay universidades, luego lo veremos, en los que tienen que hacer determinadas prácticas solidarias, precisamente como una forma de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le da a uno. Por lo tanto, también en esta dimensión de lo social hay muchas cosas que se pueden hacer y que no son la tradicional enseñanza y estudio. En lo personal, la vivencia de los valores. Lo mismo digo, no se trata de dar clases de educación en valores, sino de vivir los valores. Cuando un chico, un alumno de nuestra universidad, resulta que tiene dificultades con una asignatura y otro alumno a través de una red le apoya y le ayuda, está viviendo un valor. Y lo está haciendo, como digo antes, con la sinergia de que a la vez que enseña, él se forma, el otro aprende y cultivan un valor. Ejercicio de la libertad responsable. Si estamos pidiendo que el alumno tenga capacidad para elegir libremente determinados objetivos más allá del currículum obligatorio, parece lógico que luego se le pida responsabilidad por el margen de libertad que se le ha dado. Estabilidad emocional. Yo eso lo ligaría a la tutoría, que es un momento en el que los alumnos, como hemos dicho antes, aquellos que puedan necesitarlo, el que no lo necesita porque ya es muy maduro, pero aquellos que puedan necesitarlo, sepan que tienen determinadas personas que están dispuestas no a comerles el coco, perdón por la expresión, sino que están dispuestas a ayudar, a orientar, a apoyar en los momentos difíciles. Y en la relación con lo profesional, lo más actual, ahora todo el mundo habla de competencias, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente el ejercicio de las competencias va más allá de la tradicional función instructiva que ha asumido la universidad y que parece que no queremos salir de ella. No queremos, no sabemos o no podemos. Bien, pues pasamos ya entonces a la última parte, que sería, podemos plantearnos de qué manera estas cosas que acabo de decir podrían hacerse realidad. Yo voy a poner aquí lo que serían las responsabilidades de 3 grupos de personas, para ver que estamos hablando de algo que afecta a toda la organización de la universidad. Unas, las responsabilidades de lo que son las autoridades académicas, porque hay decisiones que no están en manos de los profesores y sí de las personalidades, decanos, vicerrectores, rectores, equipos de gobierno, en fin, como se quieran llamar. A lo mejor suena un poco raro que yo hable aquí de que una universidad deba tener un proyecto educativo, pero no debería suponerlo tan raro. Basta ir a ese documento que he dicho yo antes de UNESCO, la educación en el siglo XXI, donde se habla de estas cosas. Se llega a decir que la universidad debe asumir los cambios más profundos de toda su historia, incorporando temas de valores y de responsabilidad social. Entonces, que la universidad tenga una idea de lo que quiere formar y que en ese marco las decisiones de los profesores tengan su respaldo y su cabida, me parece absolutamente lógico. Que la universidad potencie eso que hemos llamado antes prácticas solidarias, en las que, según la carrera universitaria que están estudiando los chicos, puedan devolver a la sociedad, a la vez que ellos se forman, un servicio que están recibiendo, me parece fenomenal. Que la universidad, a través de la extensión universitaria, pueda llegar a atender a aquellas personas más vulnerables o con más necesidades que existen en la sociedad, como por ejemplo el alumno que viene de otras culturas hasta que se incorpora y se hace con el sistema, etcétera, etcétera, pues me parece que sería lógico. Que haya servicios de tutoría y mentoría. La tutoría, como digo, para el que la necesite. Ahí estás, si quieres vienes.
y la mentoría, por ejemplo, que son los chavales de los segundos, terceros cursos, que pueden hacer de los que acogen a los nuevos y les meten en el sistema y les explican cómo va, de qué manera, para que no estén perdidos todo un primer trimestre. Y siendo eso una forma, la mentoría, una forma de hacer ejercicio puro de personalización educativa. Parece que es. Y hoy en día habría que hablar hasta del emprendimiento, porque el emprendimiento, que ahora está tan bien de moda, es algo que si la universidad crea ese marco, después en los equipos docentes lo van a poder llevar a cabo, porque es también una forma de ir preparando a la gente para su incorporación a la sociedad. Hay quien considera que estas cosas son como mercantilizar la universidad. Yo lo plantearía más bien como una forma de dar a la sociedad los egresados, como se dice, que está esperando. Que alguno lo toma de forma mercantilista, eso es otra cosa, pero en principio el emprendimiento, la tutoría, la extensión universitaria son servicios que da la sociedad en los cuales la persona se hace más persona, se hace más íntegra. Vamos a ver enseguida que hay también de los equipos docentes y del propio alumnado, que es probablemente lo más llamativo desde mi punto de vista. Los equipos docentes, ¿qué pueden hacer? Desde luego, en el marco de una asignatura, en el marco de una materia universitaria, el profesor puede hacer muchas cosas, pero si encima tiene como respaldo lo que hemos dicho antes de las autoridades académicas, las cosas cambian muchísimo. Porque en este momento el profesorado puede hacer efectivo lo que hemos llamado el protagonismo del alumno. O sea, darle cancha, darle oportunidades, abrirle opciones, no volcar todo sobre el campo que hemos dicho de lo que yo como profesor hago, que es enseñar, sino te enseño, pero además te enseño no solo lo intelectual, te enseño mi visión de la vida, me relaciono contigo y te ayudo o te animo a que seas protagonista, a que tengas ideas, a que seas original, a que me plantees proyectos. Y en esos casos, para todo lo que no es el currículum obligatorio, creo que el profesor tiene un campo impresionante. Como estimular el compromiso de compañeros. Fuera de la universidad esto está muy extendido. Los llamados monitores, la enseñanza mutua. Bloom, uno de los pioneros en el campo de la evaluación, señalaba que la enseñanza mutua, o sea, entre iguales, es uno de los elementos más útiles y más eficaces para ayudar a los chiquillos que se van quedando atrás. Pues ¿por qué no en la universidad? Yo dirigí una tesis hace unos años a una profesora de la Universidad de León en que pudimos probar que efectivamente la ayuda mutua resultaba muy eficaz en los chiquillos que, bueno, perdón, los chiquillos no, los universitarios que se quedaban atrás en matemáticas. Ya he dicho algo de tutoría y mentoría, añadí simplemente las redes. Hoy en día con las redes podemos hacer muchas cosas utilizando las tecnologías, pero que están en la línea de lo que es una educación completa, personalizada. O sea, no existe una especie de oposición o enfrentamiento entre lo que es la educación para la persona en toda su integridad y las técnicas, como las técnicas que hemos dicho ahora las técnicas, esta que estamos utilizando ahora, las TIC, quería decir. Bueno, y por último, estamos llegando a qué puede hacer el propio alumno por su educación personalizada. Yo he tenido cada vez más la conciencia de que la universidad y los mismos los niveles anteriores, hay una especie de idea, hay unos señores que enseñan y otros señores que aprenden. Y solo se aprende de los primeros y solo se aprende de los libros. Claro, de hace un tiempo a esta parte, con esas TIC, que no me salía la palabra hace un momentito, resulta que puede haber personas que no sean los profesores que en muchos temas tengan incluso más formación que los profesores. Y eso, a través de las redes, es una posibilidad. ¿Por qué no podemos estimular el aprendizaje entre iguales? Bajo la supervisión del profesor, por si se producen por ahí desvaríos, ¿no? Pero aprendizaje entre iguales. Y ese
da al alumno un papel no meramente pasivo y receptivo de lo que le hace el profesor, sino proactivo y activo. O sea, es el alumno el que busca cosas y las pone al servicio de los demás y se beneficia de los demás a través de las redes de colaboración. Bueno, en algunas situaciones, incluso cuando hablo de temas, por ejemplo, de convivencia en los centros, no lo he pensado esto para la universidad, llego a decir cómo los propios alumnos precisamente pueden ser los que colaboren con los profesores en la creación de un ambiente educativo y hasta en la implantación del sistema de disciplina, que nunca lo veo yo como algo necesariamente punitivo, sino más bien como ocasiones para el desarrollo de las capacidades de relacionarse con los demás. Pues bien, yo creo que viendo lo que puede hacer la universidad, los equipos directivos, los equipos docentes y el propio alumno, creo que hay muchas de las cosas que hemos dicho antes que pueden hacerse en la universidad sin demasiados problemas, salvo cuando el número de alumnos es excesivo. En fin, terminando ya, porque además creo que estoy casi en el límite. Que las demandas sociales de cambio hacia la calidad por parte de la universidad esperan una respuesta universitaria y que si no lo hacemos nos lo van a demandar. Y esto lo digo especialmente con los profesores más jóvenes. Yo que ya estoy, como dicen algunos, en el ocaso de mi vida académica, pues me queda menos que hacer, pero hay mucho que hacer en ese campo. Segundo, creo haber contribuido a la idea de que esa educación de calidad podríamos caracterizarla como educación personalizada, en el sentido de cómo la hemos definido, que atiende a la persona entera, que atiende a todas y cada una de las partes de una forma equilibrada y que lo hace de una forma integrada y no meramente yuxtapuesta. Tercero, que esta educación es posible en la universidad. Es difícil, pero es posible en la universidad. Cuarto, que implica a todos. Cualquier profesor que quiera ir por libre, bueno, es un esfuerzo probablemente sobrehumano y no va a dar los frutos que él querría. Quinto, que entre los papeles que tienen que hacer, desde luego es importante lo que hagan los profesores y las autoridades académicas, pero es que estamos hablando de formación de personas que son protagonistas de su vida y que unos años más tarde después ya van a tener que ser protagonistas en la vida social. Luego, por lo tanto, protagonismo de los alumnos. Y obviamente, ¿verdad?, pues que las autoridades académicas y los profesores tienen que hacer su parte para que eso sea más fácil. Con eso creo que hemos podido terminar la exposición, quedando abierto pues, a las posibles objeciones, preguntas, aclaraciones que se me quieren hacer desde un lado u otro del Atlántico, desde esta sala, desde la sala de Logroño, desde donde sea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer a Ramón la conferencia que nos ha dado, por estas palabras, sobre todo por el positivismo que se desprende desde cómo hacer las cosas bien en la universidad. En una universidad joven como es la nuestra, es un toque de esperanza y frescura que me parece muy necesario hoy día. Voy a dar paso a alguna de las preguntas. Voy a comenzar con una pregunta que nos hace Sara Gallardo y nos dice: me parece muy interesante e importante la idea del pensamiento divergente. ¿Cómo favorecer este modo abierto de pensar sin que el alumno pueda caer en una visión relativista del conocimiento? Bueno, generalmente cuando queremos estimular el llamado pensamiento divergente, o sea, el que no haya una única respuesta a una cuestión, a una pregunta, a un problema, en primer lugar, digamos una cosa, 2 y 2 son 4 siempre, pero hay muchas cosas en el saber humano donde no estamos como 2 y 2 son 4. Entonces, casi siempre que se plantean este tipo de actividades, suele haber como 2 fases o 2 etapas distintas. La primera es la de que haya un ambiente en el que la gente se sienta libre de decir lo que se le ocurre. Es decir, que no diga uno, por temor al ridículo cualquiera habla aquí,
Muchas veces sabemos que en grupos hay muchas personas que no se deciden hablar, están deseando preguntar algo, pero romper el hielo de la primera pregunta suele ser difícil. Bueno, pues si el profesor ha creado un ambiente de acogimiento, un ambiente en el que jamás va a tolerar que nadie se ría de lo que diga otra persona, por muy tonto que pueda parecer. Una vez que se han dicho esto a través de técnicas como el role-playing o cualquiera de estas que son de estilo de grupos pequeños, entonces viene la segunda parte, en la que lo que se trata es de someter a crítica las alternativas que han salido. Y en ese someter a crítica, donde es muy importante que sean los protagonistas siempre que pueda ser los propios alumnos, haciéndolo con respeto, ese relativismo tiene que estar controlado, porque tanto el profesor como los oyentes van a poder decir, oye, pero tú no te has dado cuenta que esto es imposible por tal. Ahora, no sé si es bueno lo que voy a poner en este momento con el tema político de Podemos. Está muy bien el discurso, pero, oye, ¿de dónde pagarías tú una renta mínima para todos y cada uno de los ciudadanos que nacen en España? Bueno, pues la propuesta es buena. ¿Quién no querría que todas las personas tuvieran una renta mínima básica? No creo que haya nadie en el mundo que se oponga a esto. Ahora, ¿es viable? Pues esta es una cuestión que evitaría ese relativismo. Ponerle ante el elemento crítico, crítico mío, crítico de los demás. Y de esa manera, planteando así las cosas, estamos por una parte estimulando a que la gente sea original, sea divergente, aporte cosas, y luego después a que cada uno vea que a lo mejor en el primer momento se le había ocurrido una gran idea, pero que después, por las razones que sea, puede ser que sean no viables ahora, pero pueden ser viables después. ¿Cuántas veces la ciencia no ha resuelto problemas? Los ópticos de Newton, por ejemplo, han tardado varias decenas de años. Algunos todavía siguen sin resolverse. Y están ahí como pregunta. Bueno, pero algún día van saliendo. Hace poco ha salido la resolución de no sé qué teorema, que lo ha hecho, por cierto, un grupo de investigadores españoles. Es decir, que una idea que puede ser muy chocante, muy rara, muy poco asequible en un momento determinado, años más tarde, con nuevas herramientas, con nuevos recursos, con los avances de la ciencia, pueden llegar a ser ciertas. ¿Cuánta gente se reiría, por ejemplo, de este señor del submarino? No, me refería al de los documentales de Cousteau. Pues cuántas cosas de Cousteau luego han sido verdad. Y muchas veces me dirían, quéjate qué cosas, ¿no? Pues esto es lo que la segunda fase del pensamiento divergente puede evitar, para que no caigamos en que todo vale. Todo vale en una primera fase. Y luego después hacer las cosas con la delicadeza, para que una persona que ha dicho una cosa que no ha resultado adecuada comprenda que, bueno, era lo lógico, que se le ocurrió en un primer momento sin pensar demasiado, pero que no le hemos querido cortar el pensamiento en ese momento. Ya lo haremos más tarde. Muy bien, muchas gracias. Quiero, entre intervención, transmitir las palabras que hacen algunos de los congresistas. Cristina Maciel agradece la claridad y el valioso aporte, como siempre, animando a mejorar. Edith Vallevo da las gracias. Un momento, mis saludos a Cristina Maciel, es que me conoce. Está en el otro lado del charco. Edith Vallevo da las gracias por explicarse tan bien, tan sencillo y claro. Un abrazo virtual llega desde el otro lado por parte de Cristina. Voy a pasar una pregunta o una duda casi que planteaba Neus. Neus se sorprendía de que se pueda plantear la universidad sin proyecto educativo. O sea, que le ha sorprendido que yo siquiera la haya planteado así. Bueno, vamos a ver, mirándolo en términos precisos, yo creo que no ha habido nunca una universidad que no haya tenido un proyecto educativo. Lo que sí es cierto es que esos proyectos educativos han sido como muchos proyectos educativos fuera de la universidad que están para cumplir un requisito y que no se hacen realidad. Hace años yo tuve ocasión de hablar con una persona que algunos de vosotros conoceréis, que es el profesor Ángel Lázaro,
catedrático también jubilado de mi área. Hablando de estas ideas de los proyectos educativos, también le decía yo que me chocaba, que en España se habían hecho varias reformas educativas sin saber para qué había que hacer la reforma, porque no se había evaluado lo anterior. Y entonces él me contaba la historia de que cuando la Ley General de Educación en España de 1970 se hizo una evaluación del sistema anterior a 1970, encargándosela a un entonces ministro, don Fernando Suárez, un señor muy alto, que luego ha sido catedrático de Derecho en mi universidad, es el ministro que hizo la Ley de Reforma Política, antes de las Cortes actuales. Bueno, y entonces me dijo, sí, se hizo una evaluación para hacer un nuevo proyecto. Dice, pero esa evaluación está muy bien guardada en un armario del ministerio, perfectamente encuadernada en varios tomos. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa con los proyectos educativos en la universidad por lo general. Y en la medida que yo soy profesor universitario, me estoy echando a mí parte de esa culpa. Debo decir que desde Bolonia para acá, los profesores universitarios hemos tenido la ocasión de intervenir en algo así como un proyecto educativo para las carreras, pero no tanto para la universidad en sí misma. O sea, no hay claramente unas ideas, es decir, estas ideas son matrices y tienen que estar en todas las carreras de esta universidad. Con Bolonia ha empezado a plantearse lo que llamamos competencias genéricas para todos los títulos, que ya dice algo, porque todas las carreras, desde la especificidad que les une, derecho, ingeniería, pedagogía, etcétera, tienen que abordar esas competencias. Y ANECA va a tratar de evaluar el grado en que se acomodan las competencias genéricas a las titulaciones. Pero la verdad es que no ha habido proyectos educativos universitarios como tales, hablo especialmente de la pública, que estén ahí como en primera línea para que lo tengan en cuenta los profesores de las distintas titulaciones, aunque estén en los papeles. En los papeles creo que hay muchas cosas que luego no se materializan, ¿no? Que quedan súper bonitas. Nos dice Neus, entiendo, da las gracias por su respuesta, lo mismo que en escuelas de secundaria y es una pena. Todo lo hacemos demasiado rápido y queremos resultados ya, cuando no siempre esto es posible. Agradecen desde diferentes espacios, dan las gracias sobre todo por su claridad, por el positivismo que transmite. Va más rápido el chat que yo. Gracias por la conferencia, Begoña Lafuente, Sara Gallardo, da las gracias por la interesante intervención. Y Cristina también. Viviana Marsolier, excelente ponencia. Sonia Garrofé, muchas gracias. Marco Ramos, muchas gracias. Gisela Coria, muchas gracias. Walter Leaux, muy bueno. Carmen Chivite nos pide que demos las gracias al ponente por su interesante intervención. Transmítanle mi gratitud. Continúan saliendo intervenciones por parte de otros. Asunción, Amanda, muchas gracias, muy interesante. Y yo creo que como preguntas como tal, pocas. Al comienzo hubo una que, a partir de la mención a la apertura a objetivos personales, se planteaba como un problema de actitud del profesor. También puede ser por una razón. Vamos a ver, un profesor se siente normalmente muy seguro cuando pisa el terreno que le es súper trillado. Por ejemplo, pues explicando mi asignatura, que llevo años explicándola, ¿no? En el momento en que yo abro el campo hacia ideas que yo no he planeado para mi curso, me puedo encontrar con algunos problemillas. Con algunos problemillas porque pueden salirme ideas en las que yo no he pensado y que a lo mejor no soy capaz de darles trámite. Es decir, de alguna manera, uno tiene una sensación de inseguridad cuando se abre a las expectativas de los demás.
Y en ese sentido no me extraña que muchos profesores, por ejemplo, llenen su clase fundamentalmente de la transmisión del saber. Mientras yo estoy transmitiendo el saber, ese que yo conozco tanto, y los chicos toman apuntes y todo ese tipo de cosas, yo estoy tranquilo. En el momento que me vienen las preguntas, ya puede que me cojan en alguna. Y si encima no es que me vienen las preguntas, sino que es lo que a una persona en el ámbito de su creatividad, con sus experiencias anteriores, etcétera, se le ocurre plantearme, me puede dejar en algún lugar comprometido. Por lo tanto, no me extrañaría nada que esa idea que plantea sea cierta en algunos casos, en algunos casos. Y vamos a terminar con una pregunta de Neus, donde nos dice: ¿realmente la universidad debe dar a la sociedad lo que demanda o formar a quien pueda cambiar la sociedad? ¿O ambas cosas son posibles? Yo diría que son ambas cosas. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay un desfase, lo que decían en el Círculo de Roma, ¿verdad? Hoy por hoy va mucho más deprisa la sociedad que la universidad, muchísimo más deprisa. Entre otras razones porque la universidad está muy burocratizada. O sea, probablemente si fuera una universidad a la americana, es muy fácil acomodarse a las demandas sociales porque no tienen que pasar por 27 comisiones. Hacer un plan de estudios en la universidad es una tarea de cíclopes, de verdad, eso es horroroso. O sea, en la documentación que ha tenido que presentar mi universidad para un máster son 450 folios. Es que 450 folios que no solo el escribirlos, sino que han tenido que pasar por la comisión tal, por la otra comisión, la comisión que lo crea, la comisión de la facultad correspondiente, la comisión universitaria, lo envía al Consejo de Universidades, lo revisa la ANECA y lo publica en el BOE. Bueno, en eso se van 2 años. Y la la sociedad va tremendamente rápida. Entonces, es evidente que desde esa perspectiva es más fácil que la universidad, ante demandas a veces, no sé cómo decir, de a gritos de la sociedad, que no es eso lo que queremos, pues se tenga que adaptar. Pero no está nada mal pensar que en la universidad debe haber mentes pensantes que puedan hacer tareas proactivas. De hecho, ese Círculo de Roma, pues una de las cosas que hacía es ser proactiva. Es decir, hay estudios proactivos que dicen, esto, según va, dentro de 20 años va a estar por ahí. Y entonces la universidad debería adelantarse a eso. Cuando se habla de los movimientos de calidad, de gestión de calidad, una de las cosas que se dicen es adelantarse a las demandas de los clientes, para lo cual hay que tener estudios proactivos, es decir, por dónde vienen las cosas para estar yo preparado en el momento que vengan. Si la universidad no tiene la autonomía necesaria para poder introducir por propia iniciativa esos cambios, va a ser siempre la sociedad la que va a estar tirando de la universidad. Y es lamentable. Sí. Pues no más que dar las gracias a don Ramón Pérez, sobre todo por lo realista que es y lo sencillo que transmite las cosas. Quiero con esto dar paso a la jornada de clausura que vamos a hacer muy breve y no más que de nuevo demostrar cómo entre las universidades, en este caso desde 2 universidades a distancia, se puede colaborar y se puede trabajar juntos en la misma línea. Muchas gracias. Gracias.